Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una bienvenida al canal Efecto Mariposa y tengo acá este álbum Anima de Tool, un álbum pues muy poderoso como ya sabemos, y aquí les dejo un video para profundizar un poco en este álbum varios aspectos. Como ya sabemos, este álbum le debe el título a la relación entre Anima, categoría que tiene que ver con Carl Gustav Jung con respecto al alma, y enema, algo que tiene que ver con un procedimiento para vaciar el organismo, limpiar el organismo internamente. Pero el punto fundamental por lo que traigo este álbum de acá es para introducir el tema que vamos a abordar, el tema que vamos a hablar. Y es que en este álbum una de las piezas le hace homenaje a Bill Hicks. Bill Hicks era un comediante de los años 80 que era bastante, digamos, políticamente incorrecto, bastante subversivo, bastante fuerte en su crítica y que consideraba que tenía como misión hacer recapacitar al mundo sobre sus problemas, los problemas del mundo, y hacer conciencia de que hay un nivel más elevado en la vida que simplemente cumplir con el sueño americano. El punto es que una de las frases que utiliza este álbum en una de sus canciones sobre Bill Hicks es una frase del mismo comediante Bill Hicks. Esta frase dice: "If you don't think drugs have done good things for us, then take all your records, tapes and CDs and burn them." O sea, traduce, si tú no consideras que las drogas han hecho suficientes cosas por nosotros, entonces toma eh, todas tus grabaciones, todos tus discos, todas tus cintas, todos tus CDs y quémalos. Y bueno, lo que pasa es que hay una concepción, hay una idea, hay una hipótesis según la cual la droga es negativa, por supuesto que lo es, pero al tiempo ha dado lugar a muchas creaciones y que parece que mucho de la cultura musical es producto de las drogas, producto del consumo, producto de los alucinógenos, producto de la alteración de la percepción. Me puse a pensar en esto y dije, bueno, haciendo caso a esta frase, vamos a revisar. Revisé entre todos mis discos, entre toda mi colección musical y dije, bueno, voy a seleccionar aquellos que voy a revisar realmente qué tanto de lo que tengo como música y como arte en general es producto de las drogas. O tiene que ver con las drogas o tiene alguna relación con las drogas. Y bueno, hay un buen porcentaje. No es todo realmente. De hecho, me doy cuenta que mucho del rock progresivo, que ya va más allá de lo psicodélico, busca una relación con la percepción, ¿sí? De amplitud de la percepción, de amplitud de lo que es la mente misma y todo lo que es los niveles de conciencia, pero a través de la música misma. Pero bueno, aquí es una selección de varios álbumes que tienen que ver de alguna forma con la droga, de alguna forma con alucinógenos, pero sobre todo con la alteración de la percepción, pero de forma directa, de forma indirecta, de forma paralela. Y lo interesante de esto es que en muchos casos la música más bien fue la salvación para muchos artistas y muchas artistas de procesos de adicción bastante complejos, bastante fuertes. Y lo otro es la relación que tiene esto con la época de la psicodelia, porque inevitablemente que está muy relacionado el tema de alucinógenos con psicodelia, aunque la psicodelia no es sinónimo de alucinógenos, pero está muy relacionado. Entonces vamos a ver un momento cómo es el tema de la psicodelia en el arte y estos ejemplos de música que de alguna forma u otra están relacionados con la alteración de la percepción, con alucinar, con consumo, ya sea porque fueron producidos a partir de o porque estos productos musicales fueron la necesidad de acudir a ellos precisamente para salvar las vidas de quienes consumían. Empecemos pues por este disco, por este álbum. Nada más y nada menos que el Magical Mystery Tour de Beatles, año 67, y justamente un año donde todo este tema empieza a explotar. ¿Y por qué tomamos este álbum? Pues no tanto por el asunto del consumo, digamos, aunque en esta época ya empieza a hacer efecto el tema de psicodelia y quizás alucinógeno para la creación de los Beatles, sino por la estética misma primero, la estética misma que llamaríamos psicodélica, que tiene que ver con una estética de los colores, con una estética plástico-visual, que también de eso hablaremos después, pero sobre todo por lo que implica este Magical Mystery Tour o este viaje. Tengamos en cuenta que la concepción de psicodelia no solamente tiene que ver con un asunto de consumo de alucinógenos y ni siquiera en el campo del arte con un asunto eminentemente musical. Tiene que ver con un asunto de la estética también, colores, contrastes, formas de percibir el mundo y sobre todo lo que tendría que ver con la expresión de la conciencia individual.
O sea, no toda psicodelia implica alucinógenos, implica consumo, y no toda psicodelia implica un asunto de la psicodelia en la música. Por eso vamos a hablar de esto como un asunto también artístico y cultural que implica lo visual, lo plástico, la pintura misma y todo lo que tiene que ver con los colores. En este caso tenemos entonces una concepción estrictamente psicodélica, pero también por el diseño, por la estética misma. No solamente de la portada, sino de todo lo que implica el libro que trae este material, bueno, que ahí se los compartiré, y que, bueno, aquí tenemos la edición específica del 67, y que también tiene que ver con los viajes no solamente los viajes en términos del viaje pues de alucinógeno o el viaje de la conciencia misma, sino también el viaje que se hacía en una época en la que se tomaba una especie de bus, un transporte, y con toda la concepción psicodélica del absurdo, con toda la concepción psicodélica de la conciencia alterada, del color y demás, se hacía un viaje, digamos, casi que hippie, que al tiempo que era físico, era también de la mente, de la conciencia. O sea, se viajaba en el espacio físico y se viajaba también en el espacio mental, porque eran viajes también acompañados por consumos. Y en este caso, el Magical Mystery Tour parte precisamente de una idea en la cual Paul McCartney le propone al grupo que experimenten un viaje sin una idea previa, solamente montarse en un bus. Muchas cosas fallan, muchas cosas no salen como estaban previstas, y que vean qué pasa con ese viaje y que se van encontrando, jugando un poco, insisto, con el absurdo, sobre todo que en este mismo año habían grabado ya el Sgt. Peppers y estaba el grupo en un agotamiento total, muy cansados, pero Paul McCartney, que tenía ganas de hacer algo, les dice, bueno, entonces al menos vamos a subirnos en un bus y vamos a recorrer y vamos a jugar con el absurdo. Esto lo filmamos, hacemos un filme, el filme salió en televisión, fue un fracaso total porque lo importante del filme eran los colores y en televisión se transmite en blanco y negro y nadie entendía nada. Pero después se saca el álbum, que fue muy exitoso y que ha quedado en la historia como un álbum, digamos, que tiene que ver con esta idea de los viajes y que para mí es un primer ejemplo de la relación con psicodelia, alucinógenos, consumo, alteración de la percepción y música. Sobre todo si decimos que tiene canciones como, por ejemplo, Strawberry Fields Forever, que es una canción que su misma sonoridad, en su retardo musical, en su letargo sonoro y rítmico, parece que tiene que ver con esa cuestión donde la conciencia en un momento de viaje, en un momento de pérdida o de trance, digámoslo así, de pérdida de la razón, está en una temporalidad extraña. Esta canción se graba y se retarda el tiempo de la canción y queda esta cosa como extraña de la canción que parece un viaje en un trance muy, muy curioso. Continuamos con este importantísimo referente de la psicodelia, Surrealistic Pillow, de Jefferson Airplane. Y bueno, este es un álbum que marcó precisamente un hito en el tema psicodélico, no solamente por, ya ven, el rosado y los colores de la estética del álbum, sino también por todo el tema del trance, el viaje. Bueno, de hecho la sonoridad aquí sí es muy psicodélica y se tiene como un referente fundamental. Sobre todo si hablamos de una canción como White Rabbit, que está basada en Alicia en el País de las Maravillas, y si hacemos ese paralelo donde Alicia también tiene que consumir, de hecho hay una relación histórica de la historia de Alicia con el consumo de opio de la época, tenía que consumir para cambiar de tamaño, para pasar por el umbral a otras dimensiones, para alterar su corporidad, y en ese caso también la canción, sobre todo White Rabbit, habla mucho de lo que Alicia come, lo que no come, y cómo esto le afecta y cambia su percepción del mundo y la realidad que la rodea. Entonces, bueno, este es otro ejemplo fundamental, Surrealistic Pillow de Jefferson Airplane, gran banda, gran disco y gran referente de la música psicodélica y sí, de la relación de la música con las drogas. Inevitable también pasar por Bob Dylan. Aquí tenemos este álbum que es como una selección de lo esencial de Bob Dylan, son 2 discos en realidad, y el tema fundamental es, bueno, hay muchos temas y muchas relaciones de Bob Dylan por su época, por toda su lírica y demás, con el tema psicodélico en términos también de la relación con lo que implicaba en aquella época las drogas y el consumo. Tengamos en cuenta que hablamos de una época en la que el consumo y las drogas no estaba visto como un asunto moral, ético, mucho menos delincuencial, era un asunto más bien cultural, y es una época en la que hay un retorno de Occidente a Oriente. O sea, quiero decir, hay una revitalización de lo que tiene que ver con toda la cuestión oriental, de hecho el opio, de hecho Hare Krishna, de hecho alteración de la percepción y demás, y se entendía como una cuestión casi cultural, creativa, espiritual, mística, sobre todo. Y bueno, no estamos diciendo que en estos momentos sea necesario,
ni siquiera que haya sido positivo llevarlo a un extremo como pasó en muchos casos, pero lo estamos viendo como un asunto histórico, contextual, y cada cosa pasa en el momento que quizás tiene que pasar. Y de hecho esto es una consecuencia de todo lo que pasó desde inicios del siglo XX, con movimientos como Dada, e incluso desde el siglo XIX, donde ya habían artistas, pintores, músicos y demás de Occidente que estaban probando, por decirlo así, elementos también místicos, míticos. El opio es muy importante acá, de Oriente. Pero bueno, en el caso de Bob Dylan que tenemos acá, la canción Mr. Tambourine Man es importante porque parecería, se sospecha que sea como un código para hablar del drug dealer. Entonces, y le dice Mr. Tambourine Man, señor tamborilero, por decirlo así, el señor que toca el tambor. Donde quiera que vayas yo te seguiré, no tengo sueño. Entonces hay unos códigos en esta canción, Mr. Tambourine Man, play a song for me, o sea, tócame una canción, y que con el tintineo de la mañana yo te seguiré porque no tengo sueño. Parece referirse precisamente un poco a este asunto del drug dealer. Bueno, quizás sí, quizás no, pero lo que sí es claro es que en este contexto de Bob Dylan todo este asunto estaba muy en efervescencia, y creo que buscándolo entre mis álbumes, sí, es un ejemplo más de esta relación. Bien, esta es otra referencia infaltable. Entonces, Joe Cocker, y sobre todo esta gira con Mad Dogs. Bueno, Mad Dogs and the Englishmen es la banda, el inglés aquí es Joe Cocker y Mad Dogs es el resto de la banda. Este es un álbum que se entiende como un soundtrack, porque si bien son grabaciones de la gira, es al tiempo el soundtrack del DVD, del video, del documental, porque prácticamente es un documental que salió pues con la gira. Entonces tenemos este diseño que además es muy alucinante, y que es el diseño de toda la portada que se abre como una especie de afiche, cartel, casi que de circo, pero bueno, se sigue abriendo acá y prácticamente pues alcanza el tamaño de todo un afiche. Me voy a alejar un poco porque es bastante grande. Entonces, como ven, aquí está todo el afiche de esta edición de vinilo, que es fantástica. Bueno, este es un ejemplo al tiempo doloroso, muy fuerte, porque Joe Cocker empieza a inducirse en el consumo a partir de esta gira por toda la demanda que implica la gira. Es una gira fantástica. Bueno, aquí está también Leon Russell, que aparece entre las fotos de quienes están acá en toda la ficha de la gira. Acá está Leon Russell, que es compositor de muchas buenas interpretaciones, y Joe Cocker, un gran cantante. De las mejores versiones de Beatles para mí son las de Joe Cocker. Pero en fin, el problema de esta gira es que él tiene que drogarse prácticamente para poder sostenerla, pero además la comunidad misma del concierto profundiza en esta cuestión del consumo, y el video del documental da mucho más fuertemente, da cuenta de esto, y uno los ve uniéndose, consumiendo fuertemente y de hecho delirando prácticamente. Entonces sí, una relación muy fuerte, pero al tiempo dolorosa, porque el cambio de Joe Cocker de cuando sale a la gira a cuando regresa por todos los consumos pues es bastante fuerte, y de hecho él lo lamenta, se queja mucho, logra recuperarse, vive un buen tiempo, pero incluso el mismo público le daba pastas. Estamos hablando de que en los 60 también se mezclan muchas cosas muy fuertes de consumo sin haber claridad médica o científica sobre los efectos a corto, mediano y sobre todo a largo plazo de este consumo. Entonces este es un referente necesario para ver esta relación. Y sí, una voz grande, grandes canciones, pero también cuando el exceso fue demasiado, llegó un momento en que él tuvo que detenerse, y la creación tampoco pudo seguir como en efervescencia, como cuando la mente está lista y fresca. Bien, y tenemos acá otros dos álbumes infaltables en esta selección. Entonces, acá, Jimi Hendrix, The Jimi Hendrix Experience. Bueno, este es Are You Experienced, y lógicamente ya vemos incluso la misma estética en los colores, en el mismo diseño, la concepción psicodélica. Vemos los colores vibrantes, que bueno, ya hablaríamos de esa parte de los colores en la psicodelia. Y esta foto tan interesante, como este ojo cóncavo, como si miráramos a través de un lente que está como un espejo cóncavo. Y bueno, parecería como cuando tú observas a alguien y tú mismo, desde tu mirada, desde tu sensación y percepción, estás también en un estado alterado, por decirlo así, ¿no? Es como la mirada de quien está en un momento también de trance, podríamos decir. Esto es fundamental. Y bueno, tenemos a Jimi Hendrix, que ya sabemos que lastimosamente fue uno de los casos de este club de gente que murió muy joven
por precisamente pues, el consumo. Y aquí el consumo terminó destruyendo la creación. Al principio la activó y después la destruyó. Ese es el complique de esta concepción del consumo y la relación entre drogas y creación. Que al principio este consumo, estas drogas, estos alucinógenos pueden potenciar la creatividad, pero llega un momento en que terminan destruyéndola. Y el segundo álbum, por supuesto, aquí lo tenemos. Y la misma estética nuevamente vemos acá, toda la concepción también psicodélica y el retorno, esta orientalización de Occidente, donde se vuelve o se busca una concepción oriental y bueno, todo este tema de la alteración misma de la percepción. Aquí tenemos que este álbum se abre, esta es una edición, acá tenemos todo el diseño de la carátula completo. A mí me encanta, es un diseño fantástico de carátula. Esta cuestión, bueno, de la relación con una deidad oriental y con la relación misma del rostro de Jimi Hendrix y como está acá. Bueno, también están los rostros de los demás músicos y como esta cuestión de la imagen que también se convierte en una imagen expandida. Los colores también, como vemos, lo vibrante y lo fuerte de los colores. Esta es una portada que a Jimi Hendrix no le había gustado mucho, pero menos mal que no le hicieron mucho caso y que la publicaron, porque a mí me parece una portada fantástica, me parece un gran diseño, muy psicodélico en la imagen, muy fuerte la psicodelia en el trabajo mismo de Jimi Hendrix, muy fuerte la relación de música y consumo y alucinógenos y el tema de las drogas en todo lo que pasó con Jimi Hendrix, muy fuerte los rituales. Recordemos el momento en que él quema la guitarra, bueno, todos los estados, digamos, alucinantes que transitaba Jimi Hendrix, y esta imagen es típica de la época, es bueno, esa concepción, insisto, de retomar o de indagar culturas orientales, otro tipo de culturas, otro tipo de percepciones de realidad, muy en relación también a cómo se buscaban otros estados de existencia, donde también la cuestión del consumo, incluso del alucinógeno, tenía mucho que ver con la concepción mística, con la concepción también espiritual y con la concepción de alteración de la percepción en muchas maneras, no solamente en el sentido, digámoslo así, de actitud o de comportamiento, sino también en un sentido, insisto, del estado de la existencia y de la búsqueda del ser. Es una búsqueda de otra percepción, ¿no? Por eso es importante The Doors, también, que deberíamos tenerlo como referente, y The Doors adquiere su nombre por esta frase de las puertas de la percepción, abrir las puertas de la percepción. Bien, entonces Axis Bold as Love de Jimi Hendrix y The Jimi Hendrix Experience, Are You Experience, como dos importantes referentes también de esta relación entre música y drogas y psicodelia. Bien, seleccioné también para dar cuenta de esta relación. Aquí tenemos el Aladdin Sane de David Bowie, año 73. Y bueno, este álbum específicamente en su proceso, en su momento, pues la relación de David Bowie con el consumo, con los alucinógenos, con la relación con las drogas, pues es bastante fuerte, lo sabemos muy bien. Este álbum no sé si sea el más fuerte en esta relación. Tenemos un periodo posterior, incluso este álbum de 73, donde incluso hay un tiempo en el que David Bowie no recuerda las giras, no recuerda las grabaciones, no recuerda sus experiencias de vida. La relación con el consumo fue muy fuerte, implicó incluso un asunto neuronal, un asunto psicológico, un asunto prácticamente cercano a la esquizofrenia, al delirio total. David Bowie llegó a un momento en que estaba en un punto en el que consumía todo el tiempo y consumía obra, también consumía arte. De hecho, bueno, en el delirio invirtió gran parte de su patrimonio en una colección de arte que es muy importante en estos momentos. Y bueno, sí, posteriormente tiene un proceso muy fuerte, en un estado alucinante, que intenta recuperarlo en la trilogía de Berlín. Pero ¿por qué selecciono este álbum de acá? Pues fundamentalmente por el diseño, por ese rayo que fractura o fragmenta el rostro de David Bowie y que significa el quiebre de la personalidad. De todas maneras, ya había una relación de este delirio de David Bowie, que también era un delirio de la creación, era un delirio de la doble, digamos, de los diferentes devenires de personajes o de personalidad, pero es muy interesante simbólicamente en relación a esta noción de trance,
de quiebre de la personalidad, de alucinación, de no saber dónde estoy y quién soy. David Bowie decía en un momento determinado que él era una persona en la vida cotidiana y otra persona en la relación, por ejemplo, en los conciertos o en las puestas en escena, en los espectáculos, y que él no encontraba a veces esa relación entre ambas identidades, y el rayo es ese quiebre de personalidad. Claro que está mucho más relacionado con su hermano de crianza, quien padecía de esquizofrenia, quien sí murió mucho más joven. Menos mal que David Bowie superó sus consumos, superó sus estados alucinantes, superó el riesgo de las drogas y pues vivió un buen tiempo después de haberse recuperado, después de haber buscado una sanación. Este álbum pues tiene dentro también una imagen que se abre. Acá tenemos esta figura, diríamos, andrógina. Esta figura andrógina está muy relacionada también con aquel filme donde David Bowie personifica a lo que sería un alienígena, y que este alienígena en un momento determinado que retira sus ropas no tiene un sexo, no tiene un sexo definido, y esta imagen tiene mucho que ver con eso. Esta portada es importantísima, prácticamente dirían algunas personas la Mona Lisa de los álbumes de los vinilos, y bueno, me parece simbólicamente muy importante. Otra cosa importante de esta portada es el hecho de que David Bowie tenga los ojos cerrados. ¿Por qué esto es importante? Pues porque tiene que ver justamente con ese quiebre de la identidad, con esa cuestión de mostrarse pero no ver, sobre todo en un David Bowie que los ojos eran parte fuerte de su identidad. Hay otras pruebas fotográficas, como vemos acá justamente, y estas pruebas fotográficas sí los ojos están abiertos. ¿Por qué David Bowie implicaba, porque era tan importante los ojos de David Bowie en su personalidad? Pues por la relación de color o de diferenciación de sus dos ojos. Una aclaración, no eran diferentes colores, no era un aspecto de coloración como a veces se piensa. David Bowie tenía un ojo más dilatado que el otro por un golpe un impacto de un puñetazo de un amigo de él, el pintor George Underwood, gran pintor. Sobre eso también les dejo algunos videos acá, todos complementarios con respecto a David Bowie, con respecto a esta historia. Y es que David Bowie y George Underwood se enamoraron de la misma chica y pelearon por ella. David Bowie tenía pasiones, bueno, más allá de sexos definidos, pero era un ser muy pasional. Entonces se enamoran de la misma chica y pelean por ella. George Underwood le pega en el ojo. George Underwood tenía un anillo y le hiere el ojo, prácticamente casi que lo deja ciego, y lo que le pasa a David Bowie en el ojo es que el ojo dilata y no deja de dilatar. Entonces, bueno, al final siguieron siendo amigos, eso no implicó un conflicto. De hecho, David Bowie casi que agradece este golpe porque remarcó su identidad y fue muy importante para su imagen como artista. Y George Underwood, que era pintor y que sus pinturas trabajaba rostros y ojos, como van a ver en el video que les dejo acá, pues considera prácticamente que este resultado, el ojo de David Bowie creado por su puñetazo, es su mayor y gran obra. Bien. Una cosa importante de Aladdin Sane es que uno podría hablar de Aladdin Sane, o sea, algo así como Aladino que encuentra la sanación en la lámpara y en un genio, pero también uno podría hablar de Aladdin Insane, o sea, un chico insano, un chico con problemas, refiriéndose sobre todo a su hermano. Eso entonces es un juego de palabras, pero también tenemos aquí un ejemplo donde el consumo activa la creatividad, pero cuando se exacerba la pone un límite, al punto de que justamente esta frase Aladdin Sane o Aladdin Insane va a hablar de la sanidad y cómo también podría ser la música, esa lámpara donde sale un genio que sana la mente a través de la creación. Y por eso, de hecho, David Bowie en la trilogía de Berlín se sana a través de la música, intenta recuperarse a través de la música, volver a su conciencia a través de la música.